al trabajo. Gracias, Mauricio. Bien, gracias, buenas noches. Gracias, Juan, y gracias a todas las personas que toman el tiempo para compartir un poco de esto que nos gusta mucho y de lo que tenemos pasión. Quiero primero ver si mi pantalla se está viendo. Sí, se ve. Ya, perfecto. Dale a agrandar si quieres. ¿Perdón? Agrandar, perfecto, ahí está, perfecto. Bien, ahí está. Bien, entonces, como dice Juan, vamos a conversar esta noche sobre la preparación física, considerando las diferencias geográficas que tiene nuestro país. Si nosotros hablamos de preparación física, lógicamente vamos a referirnos en sí a lo que es el rendimiento que los futbolistas tienen cuando van a competir o a jugar los partidos de fútbol en las diferentes zonas geográficas de nuestro país. Que eso para mí es algo central y más importante. Más adelante veremos si sí o si no hay que hacer una preparación física específica o diferenciada en la semana previa a los partidos para ir a competir. Eso lo vamos a ver más adelante, después de toda la parte fundamental de antecedentes que les voy a ir compartiendo. ¿Ya? Bueno, entonces como antecedentes, nosotros, lo que les decía, cuando hablamos de preparación física, tenemos que concebir a lo que es la parte competitiva, ¿no es cierto? A las características de la competencia misma. En este caso, las características del fútbol como disciplina deportiva y las características contextualizando dónde estamos compitiendo. Nosotros, digo nosotros en el ámbito futbolístico a nivel de cuerpos técnicos, de colegas, de amigos, siempre decimos que la gente que viene a trabajar de fuera de Bolivia y los futbolistas que vienen a jugar a Bolivia extranjeros, se piensan que es más fácil de lo que realmente es, precisamente por estas diferencias geográficas y por las condiciones con las que se enfrentan una vez que llegan a nuestro país. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, que es el primer enfoque que quiero dar, nosotros para hablar de lo que es el rendimiento deportivo, en el fútbol tenemos que hablar lo que en fisiología se llama el rendimiento deportivo en situaciones de estrés ambiental, porque lógicamente tanto la altura como el calor y como el frío extremo son situaciones de estrés ambiental, ¿ya? Como antecedente, ¿cuáles son las características geográficas de nuestro país? Según el Instituto Nacional de Estadística, bueno, esto es algo que le sabemos desde secundaria, nuestro país se divide en 3 zonas geográficas, ¿no es cierto? La zona andina, la zona subandina y la zona de los llanos. La andina ocupa el 28% del territorio nacional, tiene una altura superior a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, su temperatura promedio está entre 10 y 20 grados centígrados, a veces llegando a temperaturas mucho más bajas y más altas, y hay 4 ciudades en nuestro país que forman parte de esta zona andina, ¿no? Que es La Paz, Oruro, Potosí, por el ascenso de Always Ready, porque Always Ready compite en el alto, ¿no es cierto? Después está la zona subandina, que tiene un promedio de altitud de 2.500 metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio entre 15 y 25 grados centígrados, que es la sede de 3 equipos. Los 3 casualmente de la misma ciudad, que es Cochabamba. Sucre y Tarija están sin fútbol. Y ahí dice 2 ciudades, porque habitualmente Palmaflor juega en Quillacollo, ¿no? Entonces es una ciudad alternativa que está a la misma altura de Cochabamba. Y esta es la zona de los llanos, que tiene un promedio de altura entre 200 y 400 metros sobre el nivel del mar, siendo Santa Cruz la ciudad más representativa, que tiene 416 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio es entre 25 y 35 grados, a veces llega hasta los 40 grados. Es actualmente la ciudad de Santa Cruz, la zona de los llanos es sede de 5 equipos, 4 de Santa Cruz misma y 1 de Montero, y ahí dice 2 o 3 ciudades diferentes, porque habitualmente Royal Party o algún otro partido se juega en la ciudad de Guarnes también, ¿ya? Entonces más o menos el contexto geográfico de nuestro país. En esta contextualización geográfica también es importante ver una clasificación de las diferentes alturas, que según Barroso y Terrados nos expresan, presenta que hay cuatro clasificaciones de la altura, ¿no? Entonces estamos con las zonas bajas, donde la altura es a partir del nivel del mar hasta los 1.000 metros. En esta zona no se produce ningún cambio fisiológico cuando se va a competir. Están las zonas de altura moderada,
que se ubican en las ciudades entre 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, es este grueso o sea, es esta altura en la que se ha producido la mayor cantidad de estudios sobre entrenamiento en la altitud y efectos del rendimiento deportivo en la altitud. Están en las zonas de, valga la redundancia, altura elevada, que están ciudades o lugares por encima de 5.000 metros, donde se producen efectos tanto en reposo como en ejercicio, y lógicamente están las ciudades o lugares de muy elevada altitud, que están por encima de los 5.000 metros, donde ya casi donde la vida es casi imposible, ¿ya? Entonces, considerando estas dos clasificaciones, tanto la fisiológica como la geográfica, en nuestro país nosotros tenemos que el 43% de los equipos profesionales de esta temporada son de ciudades de altura, ¿ya? Son 6 equipos, son 3 equipos de La Paz, 1 de Oruro y 2 de Potosí. El 36% son equipos de zonas bajas, son 5 equipos, y el 21% son equipos de zona de altura moderada, ¿ya? O zona de los valles. Entonces acá vemos claramente que donde más se compite es precisamente en las ciudades de altura, ¿ya? A diferencia de años atrás, que Santa Cruz tenía 6 equipos y era la ciudad donde más se competía, ¿no? Pero ahora vemos que donde más se compite es en las ciudades de altura y por consiguiente eso genera un problema, ¿cierto? ¿Qué pasa a nivel sudamericano? Porque no solamente Bolivia tiene esta condición geográfica, ¿no? A veces pareciera que solo Bolivia fuera el país con este problema, claro, por eso por el tema de lo que es las eliminatorias, ¿no es cierto? Pero también en ciudades de altitud por encima de 3.000 metros, tenemos, por ejemplo, 3 ciudades en Perú donde se juega fútbol, se juegan copas internacionales, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Está Huancayo, está el Cusco, está Juliaca ahora, con Binacional, por ejemplo, que está jugando Copa Libertadores, que va a jugar Copa Libertadores. Y lógicamente están las 4 ciudades que habíamos visto antes, ¿no? Y entre las ciudades de altura moderada, tenemos en Bolivia Cochabamba, a 2.570 metros. En Perú tenemos 3 ciudades, Ayacucho, Cajamarca y Arequipa. En Colombia tenemos Manizales, que es la sede del Once Caldas. Bogotá mismo, que es la sede del Independiente Santa Fe y de Millonarios. Y en Ecuador tenemos a Quito, que es la sede del Deportivo Quito, de la Liga de Quito, del Independiente del Valle. Macará, la ciudad de Ambato, que es sede de Macará, Técnico Universitario, y el Music Luna, ¿no? Que son equipos que compiten tanto a nivel local, nacional, como a nivel internacional. Entonces, esta problemática de la altura no solo nos atañe a nosotros, sino también a toda Sudamérica, y incluida la parte de Centroamérica, México, que bueno, no competimos contra ellos. ¿Ya? Bien. Entonces, entramos bien un poco a lo que son los efectos fisiológicos del ejercicio en condiciones de altura. Yo les decía, no podemos pretender hablar de preparación física si no entendemos claramente qué es lo que sucede a nivel fisiológico en condiciones de altura en este caso, ¿ya? Bueno, lo fundamental y lo principal es que hay una disminución en la presión parcial del oxígeno ambiental hasta en un 28%. Esto genera una hipoxia tanto a nivel ambiental como a nivel celular, ¿ya? Y esa es una de las importancias más fundamentales que hay. Esta disminución de la presión parcial de oxígeno ambiental hace que haya una disminución de la presión parcial de oxígeno alveolar. El alveolo, ustedes saben, es donde se produce el intercambio gaseoso entre la sangre arterial y la sangre venosa, ¿no? En donde se produce ese intercambio. Entonces hay una reducción del 22% de la presión parcial de oxígeno, lo que lógicamente influye en lo que es el intercambio gaseoso del oxígeno y el dióxido de carbono. Se produce una disminución del valor del consumo máximo de oxígeno hasta en un 20%. Y esto es algo que hace más de 35 años ya estaba estudiado y estaba identificado. Se dice que cada 300 metros a partir de la altura del nivel del mar, hay una disminución en el porcentaje de oxígeno, de consumo máximo de oxígeno de un 3 o 1%, no recuerdo bien, pero bueno, llega al valor de 20% de valor de consumo máximo de oxígeno a los 3.000 metros. Cuando uno ya está a la altura de 3.000 metros, se produce una disminución del 20% del consumo máximo de oxígeno. Producto de las adaptaciones agudas a lo que es la parte de la hipoxia que estamos viendo, se produce un aumento del impulso respiratorio, que se genera la hiperventilación, y se produce un aumento en el flujo sanguíneo.
en reposo durante el ejercicio. Estas dos compensaciones del sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio, lógicamente representan un gasto energético mayor y un consumo de energía que también influye en lo que es ya cuando se realiza la actividad física o el partido. Entonces, en líneas generales, lo que se produce con los principales efectos fisiológicos en condiciones de altura es un descenso del nivel de rendimiento en disciplinas donde la potencia aeróbica es una capacidad predominante y esencial, caso específico del fútbol, pero también se acepta y está demostrado y está estudiado que la altitud tiene efectos positivos sobre los eventos que tienen una duración menor a 2 minutos. Todo lo que es actividades deportivas de potencia anaeróbica a láctica se benefician de competir en la altura por varios aspectos y en especial porque la densidad del aire es mucho menor, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del ejercicio en condiciones de estrés térmico, sea frío o sea calor? Acá es importante hablar de lo que se llama la termorregulación y todos los procesos que el organismo tiene que activar para provocar la termorregulación, sea en situaciones de estrés, o sea, de bajas temperaturas como de elevadas temperaturas, ¿ya? Y ahí es algo, y acá hay algo importante, que hay a veces mucha discusión de que qué mata más, la altura o el calor. Lógicamente, hay una evidencia de que han muerto más personas por golpes de calor que por situaciones de altura, ¿no es cierto? Pero eso no vamos a entrar en ese debate que es de otra harina de otro costal, como sería. Lo que sí quiero rescatar es que el organismo puede tolerar una caída de la temperatura corporal interna de hasta 10 grados centígrados y un aumento de solo 5 grados centígrados. O sea, nosotros podemos tolerar un aumento en la temperatura interna de solo 5 grados centígrados comparado con los 10 grados centígrados de descenso de la temperatura interna, ¿ya? ¿Qué otros efectos fisiológicos se producen? Bueno, el frío intenso provoca, lógicamente, una pérdida de calor interno. Entonces, esto hace que los vasos sanguíneos periféricos, especialmente todo lo que la sangre que llega a los músculos, tenga que contraerse para que la sangre, en vez de ir hacia los músculos, a los lugares periféricos, se quede en la zona media del cuerpo para tratar de mantener el calor. Eso hace, por ejemplo, que la actividad muscular sea limitada cuando hay un frío intenso, ¿ya? La mayor contribución para mantener el calor interno es precisamente la actividad muscular. O sea, para evitar esa pérdida de calor, el organismo responde la forma de responder es haciendo ejercicio, haciendo actividad muscular. Y esto, lógicamente, genera un mayor gasto energético y un mayor consumo de oxígeno, lo que otra vez vemos que es un factor que indirectamente también afecta el rendimiento deportivo en situaciones ya de competir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la temperatura ambiental excede la corporal? También hay unos mecanismos de compensación para el tema de la regulación, y uno de esos mecanismos es la evaporación a través de lo que es la sudoración. Es uno de los principales mecanismos para eliminar o contrarrestar la elevada temperatura es la transpiración o la sudoración que provoca el organismo. Cuando la humedad relativa es alta del ambiente en lugares cálidos, esta evaporación se ve limitada, reducida, no se puede producir esa evaporación. Entonces, ahí hay un problema que habitualmente nosotros lo vivimos cuando venimos a jugar acá, o cuando equipos de altura vienen a jugar a Santa Cruz, y especialmente o en Montero, y se juega a las 3 de la tarde, además del calor, hay demasiada humedad, y eso genera, lógicamente, una disminución en el rendimiento deportivo, que también hay que analizarlo, ¿no es cierto? Cuando la pérdida de calor provoca una pérdida del 4 o el 5% del peso corporal, ya se evidencia una importante incapacidad de realizar actividad física. En este tema, lo que yo he podido ver con los equipos con los que he trabajado de la altura, del interior del país, cuando venimos a jugar acá a Santa Cruz, las reducciones en el porcentaje de peso corporal, por suerte, no han excedido el 1.5 o el 2%. ¿Ya? Eso es, si hablamos del 4 o 5%, como dice acá, en un futbolista de 75 kilos, estamos hablando que durante la competencia pierda
de 3 a 13 kilos y medio. Cosa que, como les digo, no me ha tocado vivir. Siempre nosotros hemos tenido pérdidas de peso entre 1.5 y 2 kilos, no más, afortunadamente, ¿ya? Y bueno, el peligro de sufrir un shock térmico, un golpe de calor, es precisamente cuando se juntan tres factores ambientales en lugares cálidos, que son el calor o la elevada temperatura, la humedad, cuando hay una humedad relativa ambiental elevada, y la ausencia de viento. O sea, en lugares que no tienen ninguna corriente de viento, como en el caso de Trinidad, por ejemplo, ir a competir a Trinidad y en horarios vespertinos, eso sí es increíblemente duro, porque por lo menos en Santa Cruz, en Montero, mismo Guarnes, sí corre viento. En Cobija también algo de viento hay por la zona, por geográficamente como es Cobija, no en Pando, pero Trinidad sí es uno de los lugares donde menos viento corre, y quienes son del Beni lo han de afirmar, entonces es mucho más complicado competir ahí. ¿Me avisas cómo voy con el tiempo para acelerar o irlo manejando? No, está bien, tenés 13 minutos. Bien. ¿Van 13? Falta 13. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces Dale, dale. bien. Entonces, a partir de toda esa explicación o fundamentación fisiológica que me parece importante hacerla, el tema acá pasa por generar estrategias, ¿no es cierto? No quejarse ni echar la culpa, sino dada esta realidad, porque las ciudades desde que comenzó los tiempos, desde el principio de la humanidad, estaban a 4.000 metros, a 100 metros, a 400 metros o a 3.600 metros. No es que alguien vino y quiso poner esa ciudad en esa altura o a esa altura baja por gusto, ¿no? Estaban así y el deporte se creó, apareció muchos siglos después de que las ciudades estaban donde están. Entonces acá la cosa, más que quejarse o buscar excusas, es generar estrategias para contrarrestar, y en las conclusiones voy a decir bien a qué me refiero. Entonces, en el aspecto de generar estrategias para contrarrestar estos efectos, tanto de alturas elevadas, de frío, como de temperaturas cálidas, nosotros como profesionales, como cuerpo técnico, como equipo de trabajo, hemos hecho consultas, charlas, investigaciones, estudios, y etc. Voy a acá rescatar algunos de los más importantes en este contexto. El año 2010, nosotros, formando parte del cuerpo técnico de Wisterman, que a propósito, y valga el momento para aclararlo, de acuerdo a criterio de varios entrenadores, y entre ellos de profesor Carlos Aragonés, de preparador físico que lastimosamente ya no está con nosotros, el profesor José Antonio Vaca, el lugar ideal para vivir y trabajar en nuestro país es Cochabamba. ¿Por qué? Porque al estar en una altura moderada, tienes la opción de cuando vas a jugar a ciudades como La Paz, Potosí, Oruro, no subes mucho, y cuando vienes a jugar al llano no bajas mucho. Entonces el lugar ideal para trabajar desde el punto de vista futbolístico es Cochabamba, por esas condiciones, ¿ya? Entonces, en el año 2010, el doctor Ivo Eterovic, que en ese momento era parte de la Comisión Médica de la Federación Boliviana de Fútbol, nos sentamos a charlar muy largo con él, y básicamente él nos sugirió algunos tips que nosotros lo hemos utilizado a lo largo de todo el tiempo. Entre esos tips estaban, principalmente, disminuir el consumo de proteínas de origen animal el día del partido, cuando vas a jugar a la altura. Cuando vas a jugar a la altura, para contrarrestar los efectos de la altura, es necesario disminuir o suprimir el consumo de proteínas de origen animal el día del partido. ¿Por qué? Porque la proteína animal genera un mayor trabajo a nivel digestivo, y eso te quita energía, puede ser, etcétera, condiciones fisiológicas a nivel del sistema digestivo, ¿ya? Algo importante que a veces no tomamos en cuenta es que tenemos que preocuparnos, a pesar de ir a jugar a la altura, de mantener adecuados niveles de hidratación, ya que por el hecho de que se transpira menos, pareciera que no nos deshidratamos. Pero la pérdida de líquido se da precisamente en lo que es intentar mantener o regular la temperatura del cuerpo e intentar mantener la temperatura y la humedad a nivel de todo lo que es la parte de la parte aérea, digamos, del sistema respiratorio. Entonces, en ese trabajo que hace el organismo también se produce una deshidratación. Por eso es importante, a pesar de que no haya mucho calor, estar hidratado también cuando se va a jugar a la altura. Y por un tema que más adelante lo vamos a ver también. Él nos decía, el año 2010, estamos hablando de hace 10 años, que había que aprovechar una ventana fisiológica de entre 4 y 8 horas antes del partido para llegar a ciudades de altura. ¿Qué pasaba? Que en esa ventana fisiológica, 4 o 8 horas antes,
como que el organismo no reconocía todavía qué es lo que estaba pasando. Entonces los efectos no eran tan dramáticos, si se quiere. Esto hoy en día está en discusión y hay gente que lo sigue haciendo y hay clubes que ya no lo hacen, que es el caso que vamos a ver más adelante, y ya prefieren otra estrategia con relación a llegar a competir a la altura. Lógicamente, si hablamos a nivel de clubes o selecciones, y si hablamos a nivel de alturas como La Paz, como Oruro, como Potosí, los equipos que vienen del exterior a jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana y selecciones, siguen usando la estrategia de venir a Santa Cruz y viajar el día antes a la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Entonces es una estrategia que todavía tiene mucho, eh, se usa mucho, ¿ya? Pero, como les digo, está en debate todavía, está en debate, ¿no? Hay otros que usan esta estrategia. Y algo importante que a nosotros lo hemos hecho con equipos de Santa Cruz, cuando íbamos a jugar a Oruro, a Potosí, incluso a La Paz mismo, y nos ha servido mucho. Claro que lógicamente uno no puede hacer una dirección, o sea, no puede establecer proporcionalmente que lo hicimos y por eso ganamos o por eso perdimos, ¿no es cierto? Ustedes saben que el resultado deportivo va mucho más allá de simplemente lo que se hace o no. Es realizar una activación 5 o 10 minutos inmediatamente llegar al escenario deportivo, así con los jugadores un buzo, como llegan al lugar donde se compite, y después de alcanzar el primer pico de frecuencia cardíaca o ese primer ahogo, los futbolistas van a cambiarse, se acomodan, se ponen la venda, canilleras, todo el protocolo que se hace previo a un partido, y después entrar a la zona al entrar en calor. Entonces, ¿qué nos decía él? Que en este primer ahogo que se hace, 5 o 10 minutos una vez llegado al escenario deportivo, que representa una hora y media antes del partido, porque habitualmente los equipos llegan con ese tiempo de antelación, permite que el futbolista tenga ese primer ahogo o ese pico de frecuencia cardíaca para que después ya en la entrada en calor y en el partido no haya ese primer ahogo el que tanto se le teme, ¿no es cierto? Otra estrategia, algo más cercano si se quiere, es la que utilizó Boca Juniors cuando fue a jugar contra la Liga de Quito el año pasado. Bueno, ahí está la explicación toda, no vamos a leerla toda. El resultado final fue 3-0, ganó Boca en Quito. Y en la conferencia de prensa, cuando terminó el partido, le preguntaron a Alfaro del tema de la estrategia, ¿no? Y bueno, quiero leer esta parte que me parece importante. Una vez conocido el rival, dijo Alfaro, nos reunimos con el cuerpo médico para diagramar una estrategia con la finalidad de buscar una victoria en Quito. Boca supo administrar los tiempos, administrar las reservas físicas, etc. Se tomó una decisión difícil, se analizaron todas las cosas que se tenían que analizar, haciendo intercambios con médicos, fisiólogos, otros profesionales que habían trabajado en la altura, etc. Todo fue hecho con una finalidad, establecer las estrategias para venir a jugar un partido decisivo. Y dentro de lo que digo, generar estrategias y no dar excusas, está buscar todas las alternativas que a mí me puedan permitir contrarrestar los efectos de la altura. Y esto tiene relación con lo que dice acá subrayado. Hablé con los jugadores, dice Alfaro, y les dije, hasta el óxido nitroso que van a tomar antes del partido está pensado con una funcionalidad, porque eso actúa sobre las células musculares para que la recuperación activa sea más rápida. Entonces, utilizando ese óxido nitroso, y más allá de que el tiempo que hay que usar, o sea, de cómo se usa, o todos los fundamentos bioquímicos que tengan, ya es una estrategia que me permite a mí contrarrestar los efectos de la altura. Y ese es el objeto de la charla y a donde quiero llegar. Claro, y ahí lo pongo puntualmente, que Quito no tiene la altura de La Paz. Quito estamos hablando de una altura de 2.600, 2.700 metros, ¿no? Es una ciudad considerada de altura moderada, no tiene la altura de La Paz, pero es una estrategia que se emplea, ¿ya? Otra estrategia utilizada en nuestro país muy habitualmente por los clubes de la ciudad de Santa Cruz, especialmente para jugar en La Paz, Oruro, Potosí y el Alto, es el uso del Viagra, ¿no? Esto lo han expresado los médicos de los clubes cruceños, en el que dicen que que le dan a los jugadores 25 miligramos de este medicamento cada día desde una semana antes para estimular el flujo sanguíneo. En algunos casos, otros además del consumo del Viagra agregan una dieta rica en hierro la semana anterior del partido o en la semana del partido, ¿no? Entonces es otra estrategia que se emplea para competir en la altura, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa
en situaciones de temperaturas elevadas o de mucho frío. Cuando, para contrarrestar el frío intenso, lo que básicamente se hace es tratar de mantener la temperatura interna o sea, que no descienda mucho la temperatura interna. Y para esto se utiliza la ropa y los accesorios, ¿no? Las térmicas, los pantalones térmicos, las poleras térmicas, guantes, gorros de chulos, gorros de cabeza, pasamontañas, incluso los cubrecuellos, las playeras. También se hace la parte de los masajes previos y un trabajo de activación y entrada en calor un poco más prolongado con relación a lo que habitualmente se hace, ¿ya? Y para contrarrestar los efectos del calor y temperaturas elevadas, básicamente lo que hemos utilizado nosotros y lo que se dice es hay que hacer una inmersión con hielo. Nosotros lo hemos hecho antes del partido y en el entretiempo, y lógicamente al finalizar por una recuperación, pero antes en el entretiempo, tanto en campeonatos sudamericanos como acá jugando en Santa Cruz cuando veníamos con equipos de La Paz. Lógicamente eso requiere de mucha logística, ¿no? Porque el futbolista en el entretiempo meterse al hielo, habría que cubrir las medias con plástico para que no se moje la canillera, todo un quilombo, como se dice, ¿no? Pero son estrategias que hay que buscarle la vuelta para poder hacer, ¿ya? Eso con tal de mantener la temperatura, que no se nos eleve la temperatura interna. Se utilizan duchas frías, toallas, paños fríos en el entretiempo del partido. Y algo importante que sí o sí se puede manejar es que hay que mantener una adecuada hidratación previa al partido. Incluso nosotros cuando veníamos a jugar hasta 48 horas antes ya nos preocupábamos de que el deportista esté bien hidratado. Y con mayor razón 24 horas antes. Y uno de esos parámetros para ver la hidratación adecuada del futbolista era precisamente controlar el color de la orina, ¿no es cierto? Ustedes saben que mientras más transparente esté la orina, mejor hidratado está. Entonces, controlar el color que tiene la orina 24 horas antes de un partido es un excelente indicador que te permite ver el nivel de hidratación de los futbolistas, ¿ya? Bien, ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Cuáles son las conclusiones con relación a todo lo que hemos visto, ¿no? En el trabajo semanal, lo que les decía, desde el punto de vista físico, en ningún momento, personalmente, como cuerpo técnico y como preparador físico, no hemos hecho ningún trabajo específico dirigido a provocar posibles adaptaciones. ¿Eso por qué? Porque no hay el tiempo de adaptación. O sea, se habla de las adaptaciones más rápidas que ocurren en el organismo, suceden en la segunda o tercera semana de entrenamiento continuo. Entonces, en una semana de adaptación, no hay como preparar un equipo para ir a jugar a la altura o al llano, con elevadas temperaturas, ¿no es cierto? El trabajo futbolístico, la parte integral, físico, técnico, táctico, siempre está de acuerdo al estilo de juego y está basado en acciones de juego en las que se ejercía una presión más alta. Esto cuando se va a jugar al llano, a temperaturas elevadas. Una presión alta y concentración y atención en jugadas de pelota de tenis. Lo que sí se toma muy en cuenta, como dije antes, es el tema de mantener adecuados niveles de hidratación. Entonces, hemos aplicado todas las estrategias citadas más arriba en el inciso 233.2. El documento de resumen de esto lo tengo, el que quiera me puede mandar un correo electrónico y yo se lo voy a pasar, toda la parte documental que tiene 11 páginas, que es el documento. Con relación a competir en altura, igual, en el trabajo semanal, desde el punto de vista de la preparación física, no hemos hecho nunca un trabajo físico específico para contrarrestar los efectos que provoca la altura para lograr posibles adaptaciones. No se hace. En el trabajo futbolístico, hablando del tema técnico, táctico, físico, lo que se ha hecho es enfatizar en lo que es el trabajo de posesión de balón, tanto de inicio de juego como en la fase de recuperación, tras pérdida del adversario, mantener la pelota de juego, no rifarla, y trabajar la velocidad en lo que es el contraataque, dando un especial énfasis en lo que es la finalización de la jugada. Si yo vengo del llano a jugar a la altura, tengo que tener claro que la jugada tiene que finalizar. No puede terminar en manos del arquero, en un lateral, peor, en los pies de un adversario. Porque eso es un contragolpe y echar para atrás es imposible de volver. Entonces, sí o sí, la jugada tiene que terminar. Eso desde el punto de vista futbolístico integral, ¿no es cierto? Lo que hemos percibido nosotros en todos los clubes donde nos ha tocado trabajar acá en Santa Cruz, bueno, es que el futbolista acá en Santa Cruz ya tiene un preconcepto y un prejuicio y una predisposición negativa cuando va a jugar a la altura. Y eso lógicamente afecta el rendimiento que pueda tener.
Eso tiene mucho que ver con lo que dice la prensa, los antecedentes, incluso el mensaje que nosotros como cuerpo técnico damos cuando hacemos los entrenamientos, condicionamos negativamente al futbolista que ya va con una predisposición. Nos ha tocado algún caso incluso que había futbolistas que se inventaban lesiones para no ir a jugar a Potosí, a Oruro, a La Paz, etc., ¿no? Según el fisiólogo deportivo ecuatoriano, Oscar Concha, él dice que los futbolistas tienen una cierta adaptación por el hecho de jugar semana a semana en ciudades de altura. Algo que hay que debatir y discutir e investigar, ¿no es cierto? Él afirma eso, que hay una ligera adaptación en futbolistas que juegan habitualmente en la altura, entonces es un tema para debatirlo y discutirlo. Acá está un poco la conclusión. El enfoque que yo considero debemos centrarnos no es en demostrar o en seguir estudiando si la altura afecta o no. Hace más de 35 años que está demostrado que jugar en la altura afecta el rendimiento del futbolista o el rendimiento de cualquier atleta, a no ser que sea un atleta de una prueba de potencia anaeróbica. Lo que tenemos que trabajar y enfocarnos es en buscar, en investigar qué estrategias nos van a permitir limitar un poco los efectos para contrarrestar lo que pasa en la altura, lo que pasa en las elevadas temperaturas y lo que pasa en el frío extremo, ¿ya? Ese para mí es el nuevo paradigma, si se quiere, ¿no? Estrategias físicas, tácticas, psicológicas, fisiológicas, mentales y actitudinales. Ese tiene que ser el nuevo paradigma que tenemos que manejar. Y yo siempre voy a estar plenamente convencido de que mientras mejor físicamente esté preparado un futbolista, los efectos van a ser menos contraproducentes. Y una prueba es lo que decíamos arriba, que si yo tengo un valor de consumo de oxígeno muy alto, o sea, el 20% de 60 mililitros por kilogramo por minuto, lógicamente es más alto que el 20% menos de 48 mililitros por kilogramo por minuto. A eso quiero llegar cuando digo que mientras más preparado físicamente esté el futbolista, mejor va a ser su rendimiento, ¿ya? Y para terminar, centrar, o sea, quiero un poco aglutinar todo el tema físico en algo que resume Jorge Decio, que preparador físico de San Paoli, que el año de referencia que estoy utilizando del dicho en el año 2011, él indicaba que un equipo ordenado tácticamente, disciplinado tácticamente, ayuda a la preparación física porque evita que se hagan grandes desplazamientos. Y con esto cierro diciendo que, lógicamente, si el equipo no tiene jerarquía de futbolistas, si el equipo carece de un orden y una disciplina táctica, si el equipo no tiene jugadores dotados técnicamente, por más bien preparado físicamente que esté, no va a poder tener el rendimiento que se necesita, ¿no? Todo se centra en el juego, en el fútbol, en la esencia y en la parte táctica, en la parte estratégica y en la parte también, no solamente lo que es la parte física. Ahí está el correo electrónico. Quienes quieran entrar en contacto, gente que de otros lados que no tengamos contacto habitual, me escriben un correo. Yo tengo el documento que les decía, tiene 11 páginas, se los puedo enviar vía PDF, y así establecemos contacto también para futuros proyectos y planes que estamos pensando. Juan, eso es todo. Si hay preguntas, Bien. comentarios o alguna cosa, ¿hay tiempo? Sí, perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Por favor, si lo podés deshabilitar o cerrar. Tenemos un par de minutos más si hay alguna pregunta del auditorio, que lo hagan con gusto, pero que lo habiliten su micrófono, por favor. Antes que haya las preguntas de rigor, quiero agradecer la presencia de preparadores físicos bolivianos, chilenos, argentinos en la sala, estudiantes, médicos, árbitros, psicólogos, así que agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. También a los docentes de la carrera, muchísimas gracias por estar acá. Si hay una pregunta, por favor, tenemos un par de minutos más.